A ver, vamos a empezar ahora a ver cada rubro, como ya les habíamos dicho, las cuentas. Las cuentas que nosotros vamos a utilizar cuando registremos distintas operaciones que tienen que ver con cada uno de los rubros que estamos estudiando, ¿sí? Fíjense, acá que tenemos varias cuentitas que a ustedes ya les van a resultar conocidas. Por ejemplo, la cuenta de deudores por venta, que representa, ¿no es cierto?, los créditos originados de aquellas ventas en cuenta corriente. Vamos a utilizar esa cuenta. La cuenta de deudores morosos son créditos, ¿no es cierto?, que se encuentran aún impagos por parte del cliente. Luego de producirse el vencimiento de ese crédito, el cliente no lo paga, entonces decimos que ese crédito es moroso. ¿Por qué? Porque hay una mora en el pago, ¿sí? Después tenemos los deudores en gestión extrajudicial, deudores en gestión judicial. Y bueno, esos créditos, ¿no es cierto?, estas cuentas representan créditos cuando se realizan este tipo, ¿no es cierto?, de gestiones para lograr la cobranza del crédito, ¿no? Porque no se está pudiendo cobrar el crédito. Entonces acá con seguridad el abogado de la empresa es el que va a tener que ver, ¿no?, si es que es conveniente o no iniciar acciones judiciales para lograr la cobranza del crédito. A lo mejor en otros casos no es tan conveniente y se recurre a la cobranza extrajudicial, ¿no? ¿Qué significa recurrir a la cobranza extrajudicial? Significa que, por ejemplo, le podemos mandar una carta documento al cliente recordándole que tiene su cuenta vencida, ¿sí?, ofreciéndole a lo mejor alguna posibilidad de pago diferente a la pasada, no sé, hay muchas formas, ¿no? Entonces, no es que todos los créditos van a gestión judicial, porque hay veces que eso es más caro que cobrar crédito, ¿se entiende? Entonces, eso va a depender de la situación de cada crédito, ¿sí? Después tenemos la cuenta de documentos a cobrar, y bueno, ¿eso qué representa esa cuenta? Los créditos originados en ventas, ¿no es cierto?, garantizadas con un documento, ¿no? Puede ser un pagaré, ¿no? O puede tratarse de un cheque de pago diferido, como ustedes tienen más abajo, fíjense la cuenta, documentos a cobrar y cheques de pago diferido a cobrar, ¿sí? Y también de ahí, por supuesto, puede surgir, ¿no?, que encontremos algún pagaré que ya está vencido y que el cliente no lo canceló. Entonces vamos a tener los documentos a cobrar morosos, los cheques de pago diferido a cobrar morosos, por ejemplo, ¿sí? Y también lo mismo que pasó con la cuenta de los deudores en cuenta corriente. Podemos tener deudores en gestión judicial, documentos a cobrar en gestión judicial, documentos a cobrar en gestión extrajudicial, y lo mismo con los cheques de pago diferido. A cobrar, ¿no? Cheque de pago diferido, a cobrar, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Podemos tener también la cuenta cupones de tarjeta de crédito cuando la empresa realiza ventas con tarjeta de crédito. Ustedes saben que las tarjetas de crédito hoy en día son sustitutas, digamos así, del dinero. Podemos hacer operaciones con la tarjeta cuando no tenemos el dinero, ¿no es cierto? Bueno, estas operaciones se pueden hacer también con clientes, con las tarjetas de crédito. Eso también lo vamos a ver en la práctica. Las órdenes de mutuales, esa cuenta va a representar las ventas, ¿no?, que la entidad haga con los afiliados de las mutuales, ¿no? Ahí ya vamos a ver también cómo se opera de esa manera. También tenemos la cuenta de derechos de facturar a clientes. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en los componentes? Fíjense que no hay ningún rubro que se llame derecho de facturar a cliente. Por eso yo les decía, cuidado, los componentes no son rubros, ¿sí? Entonces, acá tenemos la cuenta, derecho de facturar a clientes. Deudores en moneda extranjera, dijimos que podíamos tener créditos en moneda extranjera, no solamente moneda extranjera en la caja, ¿no?, perteneciente a Rubro Caja y Banco, sino también en los créditos, cuando tenemos algún cliente en el exterior, ¿no?, que paga con moneda extranjera. Y tenemos la cuenta de intereses pagados por adelantado. Esa cuentita van a ver ustedes que la van a utilizar cuando la entidad tiene, por ejemplo, un documento, ¿no?, recibe un pagaré de un cliente. Eso ya lo vamos a estudiar bien enseguida, y hace una operación de descuento en el banco, ¿no? Entonces, porque necesita ya el dinero, no se puede quedar esperando los 30 días, los 45 días a que se vence el documento para juntarse con el dinero, ¿no? Entonces, tiene una forma de financiarse con el banco, donde yo recibo hoy el pagaré y quizás mañana pasado voy al banco, lo descuento, y el banco, ¿qué hace? Me adelanta bien el dinero. Bueno, ahí va a aparecer esta cuantía, cuando registremos esa situación, que ya la vamos a ver enseguida, ¿sí? Muy bien. Por supuesto que también en este rubro tenemos cuentas regularizadoras.
¿Cuáles son esas cuentas regularizadoras? Los intereses positivos al drenar, ¿no? Que están contenidos en una operación de venta a plazos, va a haber intereses, hay componente financiero con el plazo otorgado, y esos intereses reflejan qué cosas, como su nombre lo dice, los intereses que todavía no están devengados, ¿no es cierto? O sea, no están devengados y nosotros lo vamos a tener que devengar. ¿Desde qué fecha? Desde la fecha en que se completó la operación hasta la fecha de vencimiento, ¿sí? Ese es el periodo. Después tenemos los documentos a cobrar descontados, que era lo que yo recién les hablé, cuando la entidad descuenta ese documento en el banco, en la institución financiera, y refleja ni más ni menos que los documentos que la entidad entregó al banco para su descuento, ¿sí? Luego tenemos la cuenta cheque de pago diferido descontado. Exactamente lo mismo. En vez del pagaré, recibo un cheque de pago diferido y hago exactamente la misma operación. Lo puedo descontar en el banco, ¿sí? Después tengo también documentos a cobrar endosados. O sea, también tengo otra alternativa de no llevarlo al banco para su descuento, sino de endosarlo a favor de un proveedor, por ejemplo. Yo le debo a un proveedor, la institución le debe, la entidad le debe a un proveedor, ¿no es cierto? Y bueno, le paga endosándole un documento, ¿no? O sea, transfiere los derechos de cobranza al proveedor y de esa manera yo puedo cancelar mi obligación. La entidad puede cancelar su obligación, ¿sí? Y después tenemos las previsiones, que también la habíamos visto como componente y dijimos que la norma prevía la constitución de dos tipos de previsiones. Bueno, acá están las cuentas. Previsión para cuentas de dudoso cobro, que yo ya se las había mencionado, y la previsión para desvalorización de créditos, ¿sí? Una se constituye por posibles incobrabilidades y la otra se constituye por desvalorizaciones de los créditos por causas distintas a la incobrabilidad, ¿sí? Luego tenemos el otro rubro, que son los créditos impositivos. Ahí habíamos visto que encontrábamos créditos a favor de la entidad, ¿no es cierto? Que en este caso la entidad es un contribuyente de alguno de estos impuestos, y que estos créditos representaban saldos a favor que la entidad podía utilizar cuando liquidaba el impuesto correspondiente y podía descontar estos créditos a su favor para determinar cuánto era el monto que debía ingresar al fisco en concepto de impuestos, ¿sí? Y bueno, y acá, por ejemplo, tenemos esta cuenta ustedes ya la conocen, IVA crédito fiscal, que nosotros la necesitamos tener en una cuenta que no la vamos a tener con saldo al cierre de cada mes y tampoco al cierre del ejercicio económico. ¿Por qué? Porque la necesitamos para determinar la posición mensual del IVA. Esa cuenta va a ir quedando con saldo cero todos los meses, ¿verdad? Muy bien. Anticipo impuestos sobre los ingresos brutos. Esa cuentita va a aparecer solo, ustedes ya la deben haber utilizado, cuando nace la empresa. Cuando nace, supongan que se constituye la empresa, esa empresa se tiene que inscribir en el impuesto sobre los ingresos brutos y para poder inscribirse en el impuesto sobre los ingresos brutos debe realizar lo que se llama un anticipo de inscripción en el impuesto. Eso da lugar a que nosotros utilicemos esta cuenta, ¿no? Porque después, una vez que ya comenzó la operatoria de la empresa, ya va a tener que hacer la empresa, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos todos los meses. Entonces ya no tenemos anticipos. Los contribuyentes de este impuesto no tienen la obligación de ingresar anticipos. Hacen la liquidación o la determinación del impuesto todos los meses. O sea que esta cuantita van a ser en ese momento, ¿no? Cuando se constituye la empresa, cuando se inscribe en el impuesto, y luego cuando haga su primera liquidación del impuesto del primer mes de operaciones, ¿sí? De ventas, porque la base imponible del impuesto son las ventas, ahí va a desaparecer, porque puede descontar ese anticipo de inscripción que realizó. ¿Se entiende? O sea que esta cuenta también va a quedar con saldo cero. Luego tenemos anticipos de impuestos a las ganancias. Bueno, ahí sí, las entidades, las personas jurídicas, tienen la obligación, y las personas físicas también, de ingresar anticipos a cuenta de este impuesto, ¿no? Entonces sí vamos a tener esta cuenta. Retención de IVA. Ustedes saben que la entidad puede sufrir retención de IVA, de impuestos sobre los ingresos brutos, de impuestos a las ganancias, ¿sí? Todo depende de con quién realice la transacción, digamos. ¿Por qué? Porque hay resoluciones de los distintos impuestos que nos dicen quiénes son los agentes de retención, ¿no? Y ese agente de retención tiene la obligación de efectuar la retención que le corresponda del impuesto que corresponda, ¿sí? Y después tenemos las percepciones. Las percepciones es un concepto diferente de retención. No es lo mismo retención que percepción, ¿no? Y también podemos tener percepciones de los tres impuestos. ¿Quiénes son los que le van a efectuar retenciones a la entidad?
ya sea por IVA, por ingresos brutos o por ganancias. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes? Díganos sin miedo, acá lo charlamos y lo aprendemos, porque esto lo tenemos que saber, lo tenemos que entender. Ustedes más adelante sí van a estudiar impuestos, por supuesto, pero ahora el concepto, por lo menos, tienen que saber que es diferente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes creen ustedes, o no sé si alguna vez lo han visto, lo han estudiado, lo han relacionado, no sé, quiénes les pueden efectuar retenciones de impuestos a la entidad? Son los clientes. Los sujetos que efectúan pagos son los que retienen parte de ese pago en concepto de impuestos. Entonces, por ejemplo, agente de retención. Si esta otra entidad a la cual la empresa le está vendiendo es un agente de retención, tiene que retener. Entonces, cuando ese cliente le tenga que pagar a la empresa, supóngase que por la venta que efectuó le tenga que pagar 2 millones de pesos, no le va a pagar los 2 millones de pesos. Le va a pagar los 2 millones de pesos menos la retención de IVA o menos la retención de ganancia, lo que corresponda. ¿Se entiende? Eso ya depende, eso ya es materia impositiva, pero lo que quiero es que entiendan el concepto de la retención. Entonces, en cambio, en la percepción es lo contrario. ¿De dónde van a surgir las percepciones de impuestos que puede tener una empresa? De los proveedores, de los que cobran. Entonces, pasa lo mismo, la situación al revés. La empresa compra mercaderías a un determinado proveedor, resulta que ese proveedor es un agente de percepción, ¿no? Entonces ese proveedor lo que hace es facturarnos a nosotros la mercadería que le estamos comprando, ¿sí? Le factura a la entidad la mercadería que le está comprando y en la misma factura pone percepción de IVA, tantos pesos, ¿sí? Por ejemplo, o percepción de ingresos brutos, tantos pesos. Y nosotros, en vez de tener que pagar solo el monto correspondiente a la mercadería que estamos comprando, vamos a tener que pagar más, porque le tenemos que pagar el monto de la percepción que nos está reclamando el proveedor que nos factura, que está en la factura de detalle, ¿sí? Entonces, eso es como que ARCA dice, ustedes por cada operación que hagan de este tipo, que esté encasillada en la resolución correspondiente, no tienen que adelantar parte del IVA, no tienen que adelantar parte del ingreso bruto o de ganancia. Es eso, porque estos dos conceptos, tanto las retenciones como percepciones, son créditos a favor del ente que los van a descontar en cada una de las liquidaciones de sus respectivos impuestos. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, podemos tener, ¿por qué no? Además de retenciones y percepciones, saldos a favor. De periodos anteriores podemos tener un saldo a favor de IVA si la posición de IVA mensual que yo determiné en el mes anterior me dio un saldo a favor. Bueno, eso ya es un crédito y lo puedo utilizar en la posición siguiente, ¿no? Puedo tener también un saldo a favor del impuesto a las ganancias determinado en el ejercicio anterior, porque ese es un impuesto anual, se determina de manera anual. Entonces ese saldo a favor yo lo voy a gastar de un periodo a otro, ¿no? Y lo mismo va a pasar con un saldo a favor del impuesto sobre el ingreso bruto, y ese es mensual, la liquidación de ese impuesto es mensual. Entonces puedo tener un saldo a favor del mes anterior que lo voy a poder utilizar en este mes, cuando liquide los ingresos brutos de este mes. ¿Sí? Esas son las cuentitas que vamos a manejar. Luego tenemos el rubro créditos con partes relacionadas. ¿Recuerdan cuáles eran las partes relacionadas que habíamos visto? ¿Quiénes? Las otras entidades y ¿qué más? Fuerte. Los socios, los propietarios. Muy bien, esas son las dos partes relacionadas. Muy bien. Fíjense las cuentas. Miren las cuentas. ¿Cómo están? ¿Qué cuentas tenemos ahí? Accionistas. ¿Sí? ¿Esa cuenta qué representa? La cuenta accionistas. Representa el derecho que tiene el ente, ¿no?, a su favor por el compromiso de aporte que hicieron los accionistas cuando se constituyó la sociedad. ¿Se entiende? ¿De qué sociedad estamos hablando acá? Muy bien, no solamente anónimas. Está correcto el ejemplo, pero no estamos hablando solamente de sociedades anónimas. Estamos hablando en general de sociedades por acciones, de las cuales una de ellas es la SA, la sociedad anónima. Existen otras sociedades por acciones. ¿Sí? Entonces, cuando sea una sociedad anónima, como dieron el ejemplo, está bien, la cuenta que vamos a utilizar es accionista. Muy bien. Luego tenemos la cuenta socio XX. ¿Qué pasa, chicos?
Ah, a las 5. A las 5. Los lunes de 7 a 9 y los miércoles de 5 a 7. ¿No? Después tiene la cuenta socio XX cuota social, ¿no? ¿Y cuándo utilizamos esa cuenta? ¿Con qué tipo de sociedades? Sociedades de responsabilidad limitada. Muy bien, esa cuenta es para ese tipo de sociedades. La cuenta socio XX cuenta aporte. ¿Sociedad? Colectiva, muy bien. Cuando se trata de una sociedad colectiva utilizamos esa cuenta. Esa cuenta va a reflejar el compromiso de aporte de los socios colectivos en una sociedad colectiva, ¿sí? Y después tenemos la cuenta socio XX comanditado o socio XX comanditario, que la vamos a utilizar en qué tipo de sociedades. En comandita simple y en comandita por acción. Muy bien. ¿Sí? Esas cuentas representan lo mismo, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque corresponden a distintos tipos de sociedades, a la constitución de distintos tipos de sociedades. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la cuenta, fíjense, dividendos a cobrar, subsidiaria XX. ¿Vieron? Acá tienen que interpretar esto de esta manera. No es que la cuenta se va a llamar así, ¿no? Así como le están mirando. ¿Vieron que hay una barrita en medio? Entonces, podemos tener la cuenta. Dividendos a cobrar, subsidiaria XX, fulana de tal, le vamos a poner el nombre, ¿no? De cuál es la subsidiaria. O podemos tener la cuenta, documentos a cobrar, asociada II. ¿Sí? Son dos cuentas las que están ahí expresadas. Era para no poner todas así porque ya no nos cabe. Entonces, cada vez que ustedes lean una barra, lean toda la cuenta, ¿sí? O sea, ahí van dos cuentitas. Ya habíamos hablado de esto. Tenemos también los documentos a cobrar subsidiaria XX, o podemos tener la cuenta documentos a cobrar asociada XX, depende, ¿no? Ya vamos a repasar de qué depende. Podemos tener la cuenta cheque de pago diferido a cobrar subsidiaria XX, o cheque de pago diferido a cobrar asociada XX, ¿sí? Préstamos a cobrar subsidiaria XX o préstamos a cobrar asociada XX. ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Qué significa la subsidiaria? Ese término de subsidiaria y de asociada. Nosotros sabíamos que hasta ahora que las partes relacionadas podían ser otras entidades, ¿no? Y dijimos, son otras entidades sobre las cuales se ejerce el control, ya sea individual o conjunto, ¿no? Cuando eso pasa, estamos en presencia de una entidad subsidiaria. Quiere decir que sobre esa entidad que se llama subsidiaria, la empresa tiene el control, ejerce el control. O sea, nosotros tenemos una entidad, hablemos así, una entidad A, ¿no? Y tenemos una entidad B. La entidad A ejerce el control sobre la entidad B. Esa entidad B se llama subsidiaria de la A. ¿Se entiende? Y la entidad B, la subsidiaria, es una parte relacionada de la A. ¿Lo comprenden ahora? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, subsidiaria se llama cuando existe control, ya sea individual o conjunto. ¿Sí? Y se llama asociada cuando sobre esa entidad se ejerce influencia significativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la influencia significativa? Eso ya también lo habíamos dicho. Cuando la entidad A posee influencia significativa sobre la entidad B. Entonces la entidad B es la asociada de la entidad A. Es una entidad vinculada de la A. Ahora, ¿qué significa que la A ejerce influencia significativa sobre la B? Significa que la entidad A puede o tiene injerencia en las decisiones operativas y financieras que toma la entidad B. Miren, es re importante. Fíjense, son las decisiones operativas las que tienen que ver con la actividad principal de la entidad y las financieras. Entonces, esta entidad, la A, ha comprado X cantidad de acciones de la B que le permiten, ¿no?, tomar decisiones operativas y financieras de esa entidad. Entonces decimos que tiene influencia significativa. Cuando hay una entidad sobre la cual se tiene influencia significativa, esa entidad se llama asociada. ¿Se entiende, chicos? Esas son las partes relacionadas. Una subsidiaria o una asociada. ¿Sí? Muy bien.
Y luego también podemos tener, por supuesto, una cuenta regularizadora. Esa cuenta regularizadora, por ahora vamos a ver solo la cuenta de intereses positivos a devengar, porque fíjense, acá estábamos hablando de qué operaciones pueden hacer una entidad con la subsidiaria o con la asociada. Y bueno, puede haber una venta, puede ser que la entidad, la que es controladora, la que ejerce el control sobre la otra, le venda algún bien a la subsidiaria, ¿no? Y por eso tiene un documento a cobrar de la subsidiaria, porque no se lo pagó todavía, la operación se hizo con un documento. O puede ser que se haga la operación con un cheque de pago diferido, por ejemplo. Y bueno, esas operaciones a plazo, ustedes saben que conllevan costos financieros, ¿no? Hay intereses de por medio, entonces por eso la cuenta, intereses positivos a devengar. Es lo mismo que pasa con la empresa y un cliente. Es lo mismo, nada más que acá, en vez de ser una persona física el cliente u otra empresa, acá no se trata de un cliente, sino que es una subsidiaria o es una asociada. ¿Se entiende? ¿Seguro, chicos? Bueno, vamos ahora a otro rubro. ¿Qué nos toca ahora? Otras cuentas por cobrar en moneda. Fíjense, ¿qué habíamos dicho nosotros de este rubro de otras cuentas por cobrar en moneda? Nosotros habíamos visto componentes, ¿no? Que eran otras cuentas por cobrar en moneda. Fíjense acá. Este rubro, porque de los componentes que vimos, ya vimos el rubro, el crédito impositivo, ahora vemos las otras cuentas por cobrar en moneda. Acá nos está faltando un componente que nosotros vimos que no lo vamos a encontrar en los rubros. Si ustedes se detuvieron a ver los rubros, se habrán dado cuenta que nosotros hablamos dentro de los componentes de los créditos derivados de las transacciones financieras que realiza la empresa. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas transacciones financieras? ¿Qué ejemplito les había dado yo? ¿Se acuerdan? Una transacción financiera. Financiera es que hay movimiento de efectivo, ¿no? Les había dicho una transacción financiera que realiza la entidad es, por ejemplo, cuando efectúa un préstamo a un tercero, cuando le efectúa un préstamo a un empleado, ¿no? Al personal. Esa es una transacción financiera, ¿sí? Bueno, esas transacciones financieras, fíjense que no tienen un rubro. Vuelvan a la diapositiva de los rubros, no lo van a encontrar. No está como rubro. La norma decidió no ponerlo como un rubro específico. Ya está, no está como rubro, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a incluir? Porque no es, ¿qué rubro vamos viendo? A ver, fíjense, repasemos. ¿Qué rubro vamos viendo? Cuentas por cobrar a clientes en moneda. No es cuentas por cobrar a clientes en moneda, ¿verdad? ¿Son créditos impositivos? No, tampoco lo podemos poner ahí. ¿Son créditos con partes relacionadas? ¿Un préstamo que le hace un empleado o a un tercero? No. Bueno, entra acá. Otras cuentas por cobrar en moneda. Quiere decir que acá vamos a tener los créditos procedentes, habíamos dicho el concepto, de sucesos u operaciones que no dan lugar a ingresos de actividades ordinarias. Acuérdense que como acá estamos hablando de otras cuentas por cobrar, no está relacionada con la operatoria, con la actividad principal del ente, con las actividades ordinarias. ¿Se acuerdan? Porque si estuviera relacionada con la actividad ordinaria, estaríamos en el rubro cuentas por cobrar a clientes en moneda, ¿o no? Bueno, entonces, acá tenemos, dentro de estas otras cuentas, los créditos provenientes de las operaciones financieras que realiza la empresa. Por eso, fíjense, tenemos los anticipos a personal, ¿no? Tenemos los préstamos que la empresa puede hacer al personal, préstamos a terceros, podemos tener deudores varios porque por alguna transacción, ya no es financiera esta, ¿no? ¿Por qué un deudor vario le puede deber a la entidad? ¿Por qué, por ejemplo? Bueno, por ahí ya no hablemos de cuenta corriente, porque la cuenta corriente es para los clientes, ¿entendés? O sea, cuando la entidad hace una operación está correcto el ejemplo, es la venta de un bien de uso, por ejemplo, está muy bien. Entonces, la entidad le vende a un tercero un bien de uso, ¿no? Y decide financiarle la operación de la venta de ese bien de uso con un documento, así, digamos a plazo. ¿Sí? A plazo, le da, supóngase, 10 días, 5 días, no sé de qué manera formaliza esa operación. Bueno, ahí está la cuenta de deudores varios, ¿no? Deudores varios por venta de un bien de uso, puede ser un mueble, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Que no es mercadería, porque esto no tiene que ver con la actividad principal. Esto es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Después podemos tener la cuenta
Documentos a cobrar o cheque de pago diferido a cobrar si es que la operación se pactó de esa manera, con un documento, ¿sí? Con un pagaré o con un cheque. Luego podemos tener la cuenta socio XX cuenta particular. ¿Se acuerdan las cuentas que vimos hace ratito? Con partes relacionadas. Donde decía socio accionista, socio XX, cuenta aporte. Bueno, esta cuentita, socio XX cuenta particular, ¿por qué está en este rubro? Y no está en el de las partes relacionadas, si se trata de un socio. ¿Por qué? Sí, o sea, si fuera por aportes, ¿no? Tendría que estar en créditos con partes relacionadas, sí o sí, ¿no? Porque dijimos que esos son los créditos con los propietarios, ¿no? Por los aportes que se comprometieron a efectuar en su calidad de tales, como socios. Si yo quiero ser socio de una sociedad, tengo que efectuar un aporte, si no, no puedo ser socio, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces, acá, ¿por qué se utiliza la cuenta particular y no la cuenta socio XX cuota social? Supongamos que ese socio sea un socio de una SRL, supongamos. ¿Por qué utilizamos esta cuenta? Porque se trata de otro tipo de operación entre la entidad y el socio. Por ejemplo, como dijo acá la compañera, un préstamo. La sociedad le hizo un préstamo al socio y el socio se lo va a devolver a la sociedad. ¿Sí? Bueno, eso no tiene nada que ver con los aportes. No tiene nada que ver esa operación que realizó el socio, no está haciendo esa operación en calidad de socio. Ahí el socio es un tercero. Porque la empresa le presta, la entidad le presta, como le puede prestar a un empleado, como le puede prestar a otro tercero. ¿Se entiende? Entonces, ahí en esa situación utilizamos la cuenta socio XX cuenta particular. ¿Está entendido eso? Eso es una diferencia muy importante que la tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Depósitos en garantía pagados inmuebles en alquiler. La entidad puede alquilar, ¿no? Por ejemplo, un inmueble que puede ser, le puede afectar como local comercial, ese inmueble lo puede afectar como, no sé, para el depósito de las mercaderías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la entidad que va a hacer, para firmar un contrato de locación, va a tener derecho al uso de ese inmueble, va a pagar los alquileres, pero también ¿qué va a tener que pagar? La mayoría de los contratos exigen un depósito de garantía. Bueno, ese depósito de garantía pagado, ¿no?, por el alquiler de un inmueble lo vamos a clasificar en estas otras cuentas por cobrar en moneda, ¿no? ¿Y dónde vamos a clasificar los alquileres pagados por adelantado? ¿Qué tipo de crédito es un alquiler pagado por adelantado? Eso ya lo vimos como ejemplo. Una cuenta por cobrar en especie, o sea que esa cuenta corresponde a otro rubro. Acá también suelen equivocarse o confundirse, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, si el alquiler pagado por adelantado es un crédito en especie, el depósito en garantía que yo pago por el alquiler también no es en especie, porque esto es dinero. Este depósito en garantía se supone que yo hago, que normalmente es un mes más de alquiler que nos cobran cuando nosotros vamos a alquilar un inmueble, ¿no? Se supone que a la finalización del contrato de locación, el dueño del inmueble nos lo tiene que devolver a ese alquiler de más que pagamos como depósito de garantía. O lo que se suele hacer es que quede como pago a cuenta del último alquiler, porque para que no nos tengan que estar devolviendo ese importe, ¿no? Pero ¿qué es lo que la empresa tiene que recibir por este depósito pagado en alquiler? Dinero va a recibir, no va a recibir un servicio como en el caso de los alquileres pagados por adelantado. Por eso los alquileres pagados por adelantado son créditos en especie, mientras que esto no, es un crédito en moneda. ¿Sí? Bien. Luego tenemos los intereses pagados por adelantado, que ya la vimos a la cuenta hace rato. Bueno, acá va a pasar lo mismo, si es que algún de este documento a cobrar que la empresa recibió, ¿no? O este cheque de pago diferido que la empresa recibió de un tercero, no de un cliente, la entidad decide descontarlo en la institución financiera, también vamos a tener que registrar y vamos a tener la cuenta de intereses pagados por adelantado. ¿Sí? Es lo mismo que pasa como en el otro caso. ¿Sí? Y otras cuentas, ¿qué cuentas regularizadoras tenemos acá? Y bueno, las mismas que vimos hace rato. Intereses positivos a devengar, porque hay documentos a cobrar y cheque de pago diferido a cobrar, documentos a cobrar descontados, documentos a cobrar endorsados, cheque de pago diferido descontado, ¿sí?
Y también vamos a tener la previsión para cuentas para desvalorización de créditos, porque puede ser que alguno de estos créditos sufra alguna pérdida por desvalorización y la tenemos que reflejar constituyendo una previsión. ¿Sí? Después ya vamos a hablar bien de eso. ¿Está entendido hasta ahí? Vamos ahora a los distintos tipos de operación. Fíjense un poquito ahí qué es lo que dice. Tenemos distintos tipos de operaciones que puede realizar la entidad. Puede realizar operaciones en cuenta corriente, operaciones con tarjetas de crédito, eso ya lo habíamos visto con las cuentas. Operaciones con órdenes mutuales, documentadas con pagaré, documentadas con cheque de pago diferido. ¿Sí? Puede realizar descuentos de esos documentos o de cheque y puede realizar endosos del documento. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver ahora, uno por uno. Fíjense. Vamos con el primero. El primero, que se trataba de una operación de cuenta corriente, bueno, eso no hicimos un favor porque todos ya saben de qué se trata, ¿no? La empresa ahí vende a un cliente, ¿no? Mercaderías, por ejemplo, no sé, y le otorga una X cantidad de días, como es en cuenta corriente, puede ser 15 días, no sé, depende. Bueno, esta operación, la entidad no la hace con cualquier cliente. La hace con un cliente que conoce, con un cliente al cual le tiene confianza, donde hay una relación ya de por medio confiable, digamos. ¿Por qué? Porque esta operación no está garantizada con nada. ¿Sí? ¿Cómo se formaliza una venta en cuenta corriente? El cliente, la entidad emite la factura. En la factura va a decir que la operación es en cuenta corriente, hay una parte en la factura donde dice cómo es la operación, si es de contado, cómo es. Ahí va a decir cuenta corriente a 15 días, supónganse. ¿Sí? ¿Cómo queda formalizada? Con la firma del cliente en la factura. ¿No? Tiene que estar la firma del cliente en la factura. De esa manera, el cliente acepta las condiciones establecidas, ¿no es cierto?, entre la empresa y él, por la transacción que está haciendo de compra de mercadería. ¿Sí? Es lo único que hay. Por eso es que cuenta corriente la entidad no le va a dar una cuenta corriente, no va a vender así nomás en cuenta corriente a cualquier cliente. ¿Se entiende? Bien, de eso se trata. Documentación respaldatoria de eso, la factura. Vamos entonces con las operaciones con tarjeta de crédito. Fíjense. Acá, en este tipo de operaciones existen tres tipos, digámosle así, de contratos, ¿no? El primero, entre el vendedor y el comprador. Por supuesto, ¿quién es el vendedor? La entidad. ¿Quién es el comprador? Un cliente. ¿Sí? Bueno, es un contrato. ¿Qué tipo de contrato es ese? Un contrato de compra-venta. Un cliente que le compra mercaderías a la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿la empresa qué hace? Le entrega el bien al cliente y el cliente ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace si estamos hablando de una operación con tarjeta de crédito? Le entrega el bien, hace la facturación en la entidad y el cliente, ¿qué le tiene que dar a la empresa? El cupón de la tarjeta, porque vamos a pasar, han visto que está el postner, el cliente pone la tarjeta y se genera el cupón, ¿no? El cupón de la tarjeta de crédito. Bueno, y lo tiene que firmar. ¿No? Ahora, ¿qué otro tipo de contrato existe? Entre la entidad que emite la tarjeta de crédito, la entidad emisora de la tarjeta de crédito y el vendedor, o sea, nuestra empresa. Ahí también tiene que haber un convenio, un contrato. ¿Por qué? Porque la entidad que emite la tarjeta de crédito tiene que autorizar a la empresa a que haga las operaciones de venta con esa tarjeta de crédito, ¿no? Ahí hay un contrato firmado en medio con ciertas condiciones. Y bueno, ¿y qué va a pasar? La entidad, para poder vender con esa tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito le va a cobrar una comisión, le va a cobrar gastos por el uso de la tarjeta. ¿Sí? Entonces, cuando la empresa, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que juntar los cupones por las ventas que haya hecho con tarjeta de crédito, los va a presentar para su cobranza. ¿Sí? Y cuando la tarjeta liquide esta operación, le va a descontar del total de los cupones esta comisión por el uso de la tarjeta con el correspondiente IVA. ¿Sí? O sea que operar con tarjeta de crédito tiene un costo, ¿no? Le genera un costo o un gasto a la empresa.
No es así nomás, ¿sí? Por eso es que cuando compramos con tarjeta nos dicen, bueno, si compras con tarjeta, el precio es diferente, ¿sí? Que si compramos de contado. Muy bien, y luego tenemos otro contrato, ¿entre quiénes? Entre la entidad emisora de la tarjeta y entre el titular de la tarjeta, o sea, el cliente. Porque el cliente sabe cuando va a pedir una tarjeta de crédito, ¿no?, que la puede usar para hacer sus compras, pero sabe que va a tener que pagar, ¿no es cierto?, lo que ha comprado con tarjeta de crédito, ¿sí? Y la entidad emisora de la tarjeta, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a enviar a ese cliente, le va a enviar un resumen de cuentas, donde va a estar todas las operaciones que hizo con la tarjeta y le va a decir cuál es el vencimiento y cuánto es lo que tiene que pagar, ¿sí? Esos son los tres tipos, así, digamos, de contrato entre diferentes partes, ¿no? ¿Cómo es? Ahí tienen ustedes la operación, básicamente, cómo es. El cliente posee cualquiera de esas tarjetas, ¿no? Se presenta a la empresa, ¿sí?, hace la compra con la tarjeta de crédito. ¿Y la empresa qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que presentarle al banco? Los cupones. Porque acá siempre hay un convenio de institución financiera. La empresa, cuando trabaja con ventas con tarjeta de crédito, ¿dónde va a cobrar, digamos, lo que vendió con tarjeta de crédito? Lo va a cobrar en su cuenta bancaria, ¿no? Porque la entidad emisora de la tarjeta utiliza una entidad bancaria, ¿no es cierto?, para poder hacer los pagos. Entonces, la empresa va a tener una cuenta corriente donde la tarjeta le va a liquidar, ¿no es cierto?, normalmente en la misma institución financiera, la que le acredita los fondos, ¿no?, de todos los cupones que presenta de rentas con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, la empresa presenta al banco los cupones y el banco, ¿qué es lo que hace? El banco le envía a la empresa la liquidación, le paga, acreditándole el importe en la cuenta corriente. O sea, si el total de los cupones, supónganse, por decirles algo, es de 2 millones de pesos, no le va a acreditar los 2 millones de pesos, ¿no? Porque la entidad emisora de la tarjeta le va a dar a la empresa una liquidación de tarjeta, que se llama, eso es un comprobante, donde va a estar el detalle del total de los cupones presentados, menos le va a restar el gasto por el uso de la tarjeta, el IVA por el uso de la tarjeta, le restará otros conceptos que ya lo van a ver en la práctica, que pueden ser los intereses, porque no es lo mismo vender con tarjeta de crédito en una cuota que vender con tarjeta de crédito en 3 o más cuotas, ¿sí? Ahí ya hay otro componente, además del gasto, que son los intereses. ¿Por qué? Por la financiación, por la cantidad de cuotas, por el plazo, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien clarito en práctica. Entonces, el banco le paga a la empresa, le envía la liquidación y le paga cuando le acredita los fondos en el banco, ¿sí? Muy bien. Y además, fíjense, en el banco, el mismo banco, ¿no?, le envía a quién, que es lo que yo les había dicho, le envía al cliente su resumen de cuenta, para que sepa cuánto es lo que tiene que pagar por todas las operaciones que realizó, por todas las compras que hizo con tarjeta de crédito, ¿sí? Ahora, vamos a la operación de órdenes conmutuales. Ahí tienen ejemplos ustedes de unos asientos, ¿no?, que se hacen en esa oportunidad, cuando la empresa trabaja de esta manera. ¿Cómo es? La asociación mutual, cualquier asociación mutual, va a tener que firmar o firma convenios con las distintas casas de comercio, ¿no?, con las distintas empresas. ¿Para qué? Para que estas casas de comercio le otorguen o facilidades de pago, por ejemplo, ¿no?, o sea, pagar en cuotas, o efectúen, si no hay facilidades de pago, pueden efectuar descuentos especiales, ¿no?, sobre las compras que realicen los afiliados de esa mutual. Entonces, ¿cómo se hace la operación? Si se otorga una facilidad de pago, la mutual se compromete con la casa de comercio a descontarles las cuotas al empleado de su sueldo. De esa manera el empleado va a pagar, ¿no?, con los descuentos por sueldo, ¿sí? Ahora, para realizar la compra, ¿cómo tiene que hacer el afiliado de una mutual, por ejemplo? ¿Sí? Tiene que llevar lo que se llama justamente una orden de compra, que se le da a la mutual. La mutual le da la orden de compra. Y en esa orden de compra, ¿qué va a figurar? Va a decir cuál es el monto que ese afiliado está autorizado a gastar, ¿no? Porque no todos pueden gastar lo mismo, ¿sí? Entonces, va a figurar el monto autorizado a gastar, va a figurar la cantidad de cuotas en las que puede comprar. Ahí decide el empleado si quiere comprar en 1, 2 o 3, y eso es lo que lo autorizan, ¿sí?
Y esa orden de mutual se emite por original y copia. Entonces el empleado va con eso, se presenta en la casa de comercio, efectúa su compra, el original queda para la empresa, ¿no? Para la entidad, y el duplicado vuelve firmado por el afiliado a la mutual. Entonces la mutual sabe cuánto es lo que compró el afiliado y en qué condiciones y cuánta cantidad de cuotas y todo lo demás. ¿Sí? Esa es la manera en la que se opera con las mutuales. Por supuesto que la mutual le va a tener que cobrar algo a la casa de comercio, ¿no? Le va a cobrar un gasto, le va a cobrar una comisión. ¿Para qué? Para que se pueda mantener este sistema, porque todo eso conlleva para la mutual una serie de trabajo administrativo y demás que lo debe cubrir. Entonces cobra una comisión o una contribución a las casas de comercio para que se pueda mantener este sistema. ¿Se entiende eso? De esa manera se trabaja con las mutuales. Ahora vamos a ver los descuentos de documentos. Vamos a ver, descuentos de documentos y endoso de documentos, que es prácticamente lo mismo, con algunas diferencias, pero la operatoria es muy parecida, ¿sí? Bueno, dijimos que descontar un documento significa o representa para la entidad, ¿no es cierto?, una forma, digamos, una forma de financiación externa que tiene, que va a ser diferente, ¿no es cierto?, a que si, por ejemplo, la entidad necesita, ¿no es cierto?, hoy el recurso financiero, va a una institución financiera y le pide un préstamo. Es algo parecido, pero la operatoria es diferente, obviamente. O sea, cuando la entidad necesita fondos, necesita dinero, puede ir a una entidad bancaria con la cual trabaja y pedir un préstamo. Eso es una forma de financiarse de manera externa. Otra es esta, descontar un documento en el banco. No pedirle un préstamo al banco, sino descontar un documento, ¿no? Ahora, para el banco, esta operación representa una mayor garantía. ¿Por qué? Porque el banco es el que va a tener que cobrar ese documento que la empresa le va a entregar, porque lo está descontando, para que el banco lo cobre, ¿no? ¿Por qué representa una mayor garantía? Y bueno, porque el banco le puede exigir el pago del documento no solamente a la empresa, que es la que le está entregando el documento, sino que también le puede exigir el pago del documento al firmante del documento, o sea, al cliente de la empresa. Tiene dos sujetos, ¿no es cierto?, o dos partes a las cuales les puede exigir el cobro de ese documento, ¿sí? Por un lado. Y para la empresa, ¿qué representa esta operación? Si es que va al banco a pedirle un préstamo, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Está generando un pasivo o no? Bueno, de esta otra manera no genera un pasivo. ¿Qué es lo que hace? Transfiere un activo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene en su poder un pagaré y se lo transfiere al banco, y ese pagaré es un activo para la empresa. ¿Por qué? Porque representa un crédito. ¿Está bien? Bueno, esas son diferencias que nosotros tenemos que notar en esta operación. Fíjense cómo es. Acá dice, firmante del pagaré. ¿Quién es el firmante del pagaré? El cliente de la empresa. El cliente de la empresa es el que firma el pagaré y se lo entrega a la empresa, ¿no? Se lo entrega a la empresa como pago de alguna compra que hizo. ¿Se entiende? Y la empresa, ¿qué es lo que hace? No se queda a esperar el vencimiento del pagaré porque necesita hoy algo de dinero para pagar el sueldo, supónganse, ¿no? Entonces, ¿qué dice la empresa? Voy a descontar el documento. Entonces la empresa endosa el documento al banco, ¿sí? El banco lo recibe a la empresa, recibe el documento que le entrega a la empresa. La empresa se llama en esta operación endosante, porque es la que endosa el pagaré a favor del banco, le transfiere al banco los derechos de cobranza de ese pagaré. Y el banco se llama tenedor. ¿Por qué? Porque recibe el pagaré, es el tenedor del documento, es el que se va a quedar a esperar para cobrar ese documento, ¿sí? ¿Y el banco qué hace en ese caso? Le va a adelantar los fondos a la empresa depositándolo en su cuenta corriente. Fíjense que del banco sale una flechita que dice cuenta corriente. Ahí, de esa manera, le adelanta los fondos, acreditándoselos en su cuenta corriente. Pero tenemos que saber que el banco no le va a acreditar el importe que dice el documento, el pagaré. Le va a acreditar un importe menor. ¿Por qué? Porque le va a descontar, primero, muy bien, le va a descontar los gastos, la comisión que cobra el banco por este tipo de operaciones,
con el IVA correspondiente, ¿no? Le va a descontar los intereses anticipados, ¿no? Porque el banco le está entregando ya el dinero a la empresa antes de tiempo, antes de que se venza el documento, ¿sí? O sea que la empresa no va a cobrar los intereses contenidos en el pagaré, ¿se entiende? Va a cobrar el equivalente a hoy, y el banco tiene una tasa de descuento con la que trabaja. Va a aplicar esa tasa de descuento, le va a descontar los intereses adelantados, porque el banco le adelanta los fondos y el banco no presta dinero si no cobra intereses. ¿Se entiende? Entonces le descuenta los intereses, le descuenta el IVA de los intereses y el neto resultante es lo que va a acreditar en la cuenta corriente. Por supuesto que el banco va a emitir un documento, ¿no? Que es la liquidación del descuento del documento, se lo va a entregar a la empresa para que sepa por qué le deposita tan X cantidad de pesos. ¿Se entiende? Esa vendría a ser la documentación respaldatoria. ¿Hasta ahí estamos bien? Esa es la operación. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el vencimiento del pagaré? Cuando llega el vencimiento del pagaré puede haber dos alternativas, ¿no? Primero, que el firmante del pagaré lo pague. El firmante del pagaré va a tener que pagar el documento a quién? Al banco. Porque el banco es el que tiene ahora el pagaré, ¿no? Tiene que ir y pagar al banco. Si el firmante del pagaré paga, ¿no? Cancela ese pagaré, ahí se cierra la operación. No hay ningún problema. El problema está cuando el firmante del documento no lo paga a su vencimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Fíjense ahí, dice, si no paga el firmante del pagaré al banco, fíjense, ¿qué es lo que hace el banco? Ahí está marcado con flechas rojas, ¿qué es lo que va a hacer el banco? El banco se lo va a cobrar a la empresa. De manera inmediata, ¿qué va a hacer? Va a debitar el importe del pagaré de la cuenta corriente de la empresa. El banco no pierde. ¿Está claro? Lo debita de la empresa. Por supuesto que le va a comunicar a la empresa que el firmante del pagaré no pagó, le va a devolver a la empresa el pagaré para que la empresa gestione la cobranza del pagaré. ¿Sí? Pero el banco ya cobró lo que le corresponde. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense, cuando la entidad hace este tipo de operaciones, ustedes dirán, bueno, una vez que le entregue el pagaré al banco para su descuento, ya está, la empresa es como que teóricamente, aparentemente pareciera como que la empresa ya no tiene nada que ver con la operación. Que se arregle el banco con el cliente, no es así. La empresa no deslinda su responsabilidad hasta tanto ese pagaré sea cancelado. La empresa va a seguir siendo responsable ante el banco por esa operación, ¿no? Entonces, cuando nosotros registremos contablemente esta operación, vamos a tener que utilizar una cuenta que refleje esa situación, esa contingencia. Esa contingencia, ¿por qué? Por las dudas, el firmante del pagaré no lo pague. Eso, ¿no? En la contabilidad tiene que haber una cuenta que nos diga, que nos mantenga alerta. Ojo, que este pagaré está descontado en el banco, ¿no? Hay que controlar, hay que ver. Entonces, esa cuenta se va a llamar documentos a cobrar descontados, que es una cuenta regularizadora, ¿no? De la cuenta documentos a cobrar. Entonces, cuando nosotros hagamos la operación de descuento, no le vamos a dar salida a la cuenta documentos a cobrar. La cuenta documentos a cobrar va a seguir estando en la contabilidad, pero va a tener su cuenta regularizadora que se llama documentos a cobrar descontados, que nos dicen, ojo, que este documento a cobrar fue descontado en el banco. Y hasta que el cliente no cancele el pagaré, la empresa sigue siendo responsable de esto. ¿Sí? Para eso sirve esa cuenta. Y también lo que vamos a tener que hacer, ya lo van a ver ustedes en la práctica, antes de registrar el descuento, la operación de descuento, vamos a tener que devengar todos los intereses. Cuando nosotros hicimos la operación con el cliente, ¿qué siempre hicimos? Vamos más atrás. ¿Qué siempre hicimos? Documentos a cobrar, a ventas, a IVA débito fiscal, a intereses positivos a devengar, que se supone que lo tenemos que devengar por el plazo del pagaré, ¿verdad? Bueno, si nosotros estamos descontando ese pagaré del banco, automáticamente lo que vamos a tener, porque esa cuenta de intereses positivos a devengar regulariza la cuenta documentos a cobrar. Y si la cuenta documentos a cobrar teóricamente se anula por la regularizadora documentos a cobrar descontado, ¿a quién va a regularizar los intereses? No hay a quién regulariza. No tiene sentido eso porque nosotros ya endosamos el pagaré. Nosotros no vamos intervengando los intereses, no nos quedamos a esperar eso.
Entonces, tenemos que delegar de una todos los intereses y registrar la operación del encuentro. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Con el efecto del documento, fíjense, pasa lo mismo. Nada más que en vez de entregarlo al banco, le transferimos mediante endoso los derechos de cobranza ¿a quién? A un proveedor, que es el que pasa ahora a ser el tenedor del pagaré, el proveedor. El proveedor es el que va a quedarse esperando a cobrar ese pagaré. ¿Y por qué motivo puede la entidad endosarle un pagaré al proveedor? Y bueno, porque a lo mejor le compró mercaderías y cuando recibe ese documento, que está próximo a vencer, por ahí, supónganse, le dice al proveedor que pago con este pagaré, y si no es por el importe total, porque es medio difícil eso, la diferencia la pagaré en efectivo o con un cheque o como sea. ¿Sí? Bueno, entonces, es lo mismo, fíjense, el firmante del pagaré es el cliente, se lo da a la empresa se lo endosa al proveedor. ¿Sí? Y ese proveedor lo recibe. Y al vencimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser lo mismo, que el cliente le pague al proveedor o que no. Si le paga al proveedor, ya quedó cerrado el circuito, ahí recién la empresa se libera de la responsabilidad ante el proveedor, porque va a seguir siendo responsable ante el proveedor, porque el proveedor le va a reclamar si el cliente no paga. ¿Sí? Y si no paga el cliente al proveedor, el proveedor le va a reclamar a la empresa. Le va a decir, mira, el cliente no vino a cancelar el pagaré, acá está el pagaré vencido, y bueno, la empresa va a tener que pagarle al proveedor de otra manera. Y va a tener que ver qué hace con el cliente, de qué manera puede cobrar su crédito con el cliente. ¿Se entiende? Bueno, es parecida a la operación, nada más que con estas diferencias. Y la cuentita que vamos a utilizar, la cuenta regularizadora que se utiliza acá, ¿cuál va a ser? Documento a cobrar endosado. Muy bien, esa es la cuenta regularizadora, la cuenta que nos refleja esa posible contingencia de que el cliente no pague el documento al proveedor. ¿Sí? Vamos ahora con el cheque de pago diferido. Con el cheque de pago diferido, nosotros podemos descontarlo en el banco. ¿Qué dice ahí? Descuento del cheque de pago diferido. Es lo mismo que con el caso del pagaré. ¿Descontamos pagaré o podemos descontar un cheque de pago diferido? Fíjense que el circuito es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, esta operación es igual que la que acabamos de ver del descuento del documento a cobrar, del pagaré. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, ¿en qué va a diferir? A lo mejor en los gastos que el banco va a evitar en una operación y en otra. Eso va a diferir, ¿no? Quizás no sea la misma comisión que cobra con un descuento de pagaré que con un descuento de cheque de pago diferido. Eso ya lo van a ver bien ustedes en la práctica. Además, este tipo de operación conlleva también que deba pagarse el impuesto de sellos. Entonces el banco va a evitar el impuesto de sellos también, en este caso. ¿Sí? Veamos los créditos con garantía. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clasificación al principio de créditos que podían haber créditos con garantía y otros que no? Bueno, acá tenemos un resumen de lo que vimos ahí. Fíjense qué tipo de garantía habíamos visto. ¿Garantía personal o garantía real? La garantía personal, ¿de qué se trata este tipo de garantías? Cuando hay, ¿no es cierto?, una tercera persona que es la que se constituye como garante o como avalista, ¿no es cierto? Es una persona ajena a los principales intervinientes en la operación, que son el cliente y la empresa. Es un tercero ajeno, ¿no? Que va a ser garante o avalista. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona va a tener que responder, ¿no? Va a tener que cumplir con las obligaciones del deudor si es que el deudor no paga. ¿Sí? Ya sabe, si yo me constituyo garante, sé que si el deudor no paga, tengo que pagar yo. ¿Se entiende? Tiene que asumir las obligaciones del deudor y cumplir con esas obligaciones y cancelar las obligaciones del deudor. Eso es lo que hace el garante o avalista. Para que este tipo de garantía funcione, para que sea, digamos, correctamente establecida esta garantía, el avalista o el garante tiene que dar su consentimiento por escrito, ¿no? Es importante eso. Esta garantía se instrumenta por escrito. Si no está la firma del garante o avalista, no sirve de palabra. Tiene que estar puesta la firma de que él se constituye en garante de esta operación. Y se describirá la operación, el monto de la operación y todo. ¿Sí? Eso es para la garantía personal. Ahora veamos la garantía real.
¿Y por qué? ¿Por qué los créditos tienen garantía algunos? ¿Por qué creen ustedes que esto es así? ¿Para qué sirve la garantía? Claro, porque lo que se busca justamente es dar cierta seguridad, ¿no es cierto?, para poder cobrar ese crédito, ¿no?, ante una posible incobrabilidad, digamos, porque, bueno, el cliente ha tenido una situación particular y no puede pagar, lo que fuera, ¿sí? Lo que se busca es eso, tratar de asegurar la cobranza del crédito, para eso sirve la garantía. Bueno, vamos a la garantía real. Acá tenemos dos casos, la hipoteca. La hipoteca. ¿Cómo era este tipo de garantía hipotecaria? Acá las garantías se llaman reales, ¿por qué? Porque la garantía recae sobre bienes, no sobre una persona, sino sobre bienes. Cuando recae sobre un bien inmueble, la garantía se llama hipotecaria, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de garantía hipotecaria se instrumenta mediante escritura pública. Ese es el comprobante, ¿no? Si hay una garantía hipotecaria, tiene que haber una escritura pública de por medio. ¿Por qué? Porque la garantía recae sobre un inmueble, ¿no? Entonces, y esa escritura pública, que es la que está diciendo donde va a figurar las condiciones de la garantía, se va a identificar perfectamente cuál es el inmueble sobre el cual recae la garantía, ¿no? Debe ser inscrita en el registro de propiedad inmobiliaria. En el registro de propiedad inmobiliaria, en la dirección de inmuebles que ustedes conocen que está en 19 de abril, si yo quiero comprar un inmueble, lo primero que tengo que hacer es ir a averiguar si ese inmueble que yo quiero comprar está afectado a alguna garantía o no. Porque no voy a ir a comprar un inmueble que está afectado con una garantía. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sé yo si eso es así? Pidiendo un informe en la Dirección Provincial de Inmuebles, en la Dirección de Inmuebles. ¿Sí? Por eso es que se deben inscribir las escrituras públicas de garantía hipotecaria. Ahí. Muy bien. Ahora, cuando tenemos una situación de este tipo, ¿no?, es importante que la contabilidad refleje esto. Es muy importante que la contabilidad refleje este tipo de situación, ¿no? Entonces, vamos a tener que utilizar cuando registren una cuenta, ¿no es cierto?, que nos permita o que nos dé la alerta de esta situación, ¿no? Entonces van a ver ustedes que vamos a utilizar cuentas que digan, por ejemplo, no sé, puede ser deudores, ¿no? Por ejemplo, deudores con garantía hipotecaria, deudores con garantía prendaria. La cuenta tiene que decirnos contablemente que esa operación está con una garantía de por medio, ¿no? Y además, digamos, en los estados contables vamos a tener que informar cuál es el bien que está grabado, cuál es el bien que está afectado a esa garantía, ¿no? Vamos a tener que brindar una información especial diciendo cuáles son los bienes que están afectados a la garantía, ¿sí? En la garantía. Luego tenemos la prenda, la garantía prendaria. Acá la garantía recae sobre bienes muebles, Pero resulta, fíjense, acá está el detalle, que tenemos distintos tipos de prendas. Tenemos una que se llama prenda común, o prenda sin registro, o prenda con desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Esto es lo mismo, es un tipo de prenda, ¿no? Quiere decir que en este caso, las cosas prendadas recaen sobre cosas muebles no registrables. Cosas muebles no registrables, como por ejemplo, dirán ustedes, ¿qué puede ser? Sobre muebles, o puede ser sobre joyas, por ejemplo. Esas son cosas muebles no registrables. Yo puedo poner una joya como garantía de una operación, si la tengo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la característica de esta prenda? Fíjense lo que dice, prenda común, sin registro, por eso son cosas muebles que no son registrables. Y lógicamente acá tiene que haber desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy dando en garantía una joya, se la tengo que entregar al acreedor. ¿Quién quiera como custodio de la cosa prendada? El acreedor. Cuando el deudor cumpla con su obligación y cancele la obligación, entonces ya deja de tener efecto la garantía y el acreedor tiene que devolverle la cosa al deudor. ¿Se entiende eso? Eso quiere decir con desplazamiento, que hay una tradición de la cosa prendada, del deudor al acreedor, que el acreedor se convierte en custodio de esa cosa prendada. ¿Está bien? De eso se trata esta pregunta.
Pero existe otra prenda que se llama sin desplazamiento, donde vamos a ver que hay dos variantes. Una que se llama prenda con registro, ¿no? Y la otra que es la prenda agraria. La prenda con registro, ¿no? Significa, ¿por qué sin desplazamiento? Perdón, antes que me olvide, la primera prenda, la común, esa está regulada por el Código Civil y Comercial. Si ustedes ven el código, la buscan, ahí van a encontrar la regulación de esta prenda, ¿no? En cambio, esta prenda sin desplazamiento o con registro tiene una legislación especial. Hay una ley especial que la legisla, llaman el Código Civil y Comercial. Esa ley es la ley 15.348 del año 46, bien viejita, ¿no? Bueno, esta prenda sin desplazamiento, fíjense, dice con registro. ¿Por qué es con registro? Y bueno, justamente es sin desplazamiento porque se hace sobre bienes registrables, a diferencia de la común. ¿Sí? Entonces, dentro de esa prenda con registro podemos tener lo que se llama prenda fija, ¿no? Y una prenda muy particular que es la prenda flotante. Veamos cuál es la diferencia. En la prenda fija, lo que se prenda son bienes muebles registrables. Por ejemplo, un rodado, ¿no? Por ejemplo, un rodado. Muy bien, ese es un bien mueble registrable. ¿Por qué no hace falta la tradición de la cosa? ¿Por qué no hace falta que el acreedor tenga la posesión del rodado? Claro. ¿Por qué? Porque ese bien que es el rodado, un bien mueble registrable, ¿no es cierto? Nosotros vamos a inscribir esa garantía prendaria. La garantía prendaria, ¿se acuerdan que la hipotecaria dijimos que se hace con la escritura pública? Bueno, la garantía prendaria también se constituye a través de un instrumento que es el contrato de prenda. Y ese contrato de prenda puede ser hecho de manera privada, ¿no es cierto?, por instrumento público o por instrumento privado. Ahí está la alternativa, puede ser de las dos maneras. Pero en cualquiera de los dos casos, ese instrumento, ¿no?, ese contrato de prenda, se debe inscribir en el registro de la propiedad autónoma. Pasa lo mismo que con el inmueble. Entonces, como eso está inscrito ahí, no hace falta la tradición de la cosa. ¿Se entiende? Por eso se llama prenda con registro. Y esa prenda fija se hace sobre bienes muebles registrables, se puede hacer sobre semovientes, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de una actividad ganadera, sobre semovientes, sobre los animalitos, o también pueden ser sobre productos agropecuarios, si es una actividad agrícola. También se puede hacer o constituir una prenda con registro como prenda fija. Ahora, veamos qué pasa con la prenda flotante. La prenda flotante es un caso especial de prenda que se utiliza, muy utilizada en la actividad comercial. Porque acá se prendan mercaderías o se prendan materias primas en una empresa, ¿no es cierto?, comercial o industrial. Esa es la diferencia, ¿no? Este es el tipo de bienes sobre los cuales se constituye una prenda flotante. Mercadería o materias primas en general, de una empresa comercial o industrial. ¿Se entiende? Bien. Y la prenda agraria también está legislada por una ley especial, que es la ley 9.644 del año 14. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se prenda en una prenda agraria? Si es agraria, en general, ¿qué se puede prender? Maquinarias que se utilizan en la actividad agraria, ¿o no? ¿Sí? Maquinarias en general, los llamados, ¿cómo se llaman estos? Los llamados aperos, ¿no? O herramientas agrarias o instrumentos de labranza, ¿no? Se pueden prender. Se pueden prender los animales también, de cualquier especie. Se pueden prender los frutos, como dijimos hace rato, la prenda fija, los frutos, ¿no es cierto?, también de cualquier naturaleza. Eso se puede prender, ¿sí?, en una prenda agraria. Y esa prenda también se debe instrumentar a través de un contrato de prenda agraria que se llama, que debe ser inscrito en el registro correspondiente. Porque, a ver, si nosotros prendamos un tractor viene a ser lo mismo que un rodado, que un vehículo, ¿o no? Bueno, ese tractor también está inscrito en un registro especial, ¿no? Entonces también debe inscribirse la prenda agraria en ese registro. Muy bien. ¿Comprendido esto? Luego vamos a ver qué dice ahí. Depuración de créditos en cuenta corriente. Depuración de créditos en cuenta corriente es lo que tenemos que ver ahora. A ver, sí. Bueno, ¿qué es
esto de la depuración de las cuentas por cobrar. Al cierre del ejercicio, nosotros vamos a tener que, o sea, la entidad va a tener que hacer un análisis de sus créditos, ¿no? Va a tener que hacer un análisis de sus créditos y ver, por ejemplo, va a tener que verificar los saldos de cada una de las cuentas de sus créditos y va a tener que ver si la medición está correcta o no, ¿sí? O si hay que ajustar la medición contable, ¿sí? Y ese análisis que va a hacer de los créditos es lo que nosotros llamamos depuración de créditos, ese análisis que vamos a tener que hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, nosotros podemos tener créditos a término, quiere decir que son créditos que todavía no están vencidos, ¿no? O podemos tener créditos, como dice acá, morosos. Esos ya son créditos que ya vencieron y que aún no fueron satisfechos. O sea, es decir, la empresa no los pudo cobrar todavía, están en mora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un crédito, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cuenta corriente que está figurando ahí en la cuenta de deudores por ventas y resulta que esa cuenta corriente ya se venció a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Corresponde que siga estando como deudores por ventas? No, tenemos que darle el nombre que corresponde, que sería deudores morosos, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener que hacer un asiento, ¿no? Para eso sirve este análisis, para ir depurando y dejando las cuentas con los saldos que correspondan y con la denominación que corresponda, ¿sí? Y también podemos tener otras situaciones. A lo mejor hay un crédito que el abogado ya vio que es necesario gestionar su cobranza por vía judicial. Entonces ya a lo mejor nosotros ese crédito lo tenemos bajo la cuenta documentos a cobrar y ahora ya no puede seguir quedando ahí. Va a tener que pasar a formar parte de la cuenta, vamos a tener que utilizar la cuenta documentos a cobrar en gestión judicial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esto consiste la depuración de las cuentas. Y puede suceder de que nos encontremos con algún crédito incobrable, que no lo podamos satisfacer por algún motivo, porque el deudor se desapareció, no sabemos dónde está, no lo podemos encontrar, ¿sí? Puede ser, ¿no? O porque ese deudor se declaró en quiebra, ¿cómo? O porque falleció, o por fallecimiento del deudor, puede ser también, muy bien el ejemplo, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Reconocer una pérdida por esa incobrabilidad, ¿no es cierto? Bueno, todas estas situaciones pueden ocurrir cuando hacemos este análisis o esta depuración de los créditos. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplito de la depuración de un crédito en cuenta corriente. Vamos a, o sea, esta la cuenta que representa ese crédito en cuenta corriente, la cuenta deudores por venta, ¿sí? Si nosotros vemos que ese deudor por venta no cumplió, la cuenta corriente está vencida, va a pasar a deudores morosos, ¿sí? Entonces el asiento que vamos a hacer es deudores morosos a deudores por venta, ¿sí? Ahora, si ese deudor moroso, ¿no? Vemos que no podemos cobrarle hace tiempo que viene en mora, y bueno, a lo mejor ya ese deudor pasa a deudores en gestión extrajudicial. Ya no lo llamamos por teléfono, ya directamente, ¿qué hacemos? El abogado dice, no, le envíen una carta de documento, a ver si nos paga, ¿no? Y si no es así, directamente el abogado, a lo mejor por el monto del documento del crédito, dice, no, directamente iniciemos las acciones judiciales. Y ya va a ser un deudor en gestión judicial. ¿Se entiende? Entonces, depende de la situación que nosotros analicemos, es las registraciones o los ajustes que vamos a tener que ir haciendo. Y si nos encontramos con un incobrable, y eso ya es lo último, tenemos que hacer el asiento de deudores incobrables a qué. Y depende de dónde surja la incobrabilidad. Puede ser un deudor por venta que de repente se transforme en incobrable. No es que siempre tengan que pasar todas estas instancias de los créditos, ¿no? Un deudor por venta se puede transformar en incobrable por fallecimiento, o un deudor moroso pasa a ser incobrable, ¿sí? O en cualquiera de las dos instancias. Entonces ahí fíjense, por eso el asiento dice deudores incobrables a deudores en gestión judicial, por ejemplo, que sería la última instancia, ¿no? Ahora, esto mismo puede pasar, como le digo, con otros tipos de crédito, ¿sí? Y el mismo ejemplito lo tienen ahí ustedes con un documento. ¿Qué va a cambiar acá? El nombre de la cuenta. Ya no es deudor por venta, es documento a cobrar. Documento a cobrar moroso, documento a cobrar en gestión judicial, extrajudicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Vamos a la previsión.
Habíamos visto la previsión. Ahí tienen ustedes los nombres de las dos previsiones que pueden constituirse. Conceptos, ya lo habíamos visto, son correcciones a la medición de los créditos originados en pérdidas por desvalorización, ya sean por incobrabilidad. ¿Cuál es la causa? Puede ser incobrabilidad o puede ser otra causa distinta de la incobrabilidad. ¿Sí? Si la causa es por incobrabilidad, yo voy a constituir una previsión para cuentas de dudoso cobro. Y si la causa es diferente a la incobrabilidad, voy a constituir una previsión para desvalorización de créditos. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tienen las previsiones? Nosotros tenemos que saber que vamos a constituir la previsión a fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Para que sea utilizada en el ejercicio siguiente ante una posible incobrabilidad, ¿sí? Ahí tiene que haber un alto grado de ocurrencia de un hecho incierto, ¿no? Para que yo constituya una previsión. La entidad no puede constituir una previsión por las dudas, no. Tiene que suceder, tiene que haber un hecho contingente que tenga una alta probabilidad de ocurrencia. Si ese hecho contingente sucede, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser una obligación cierta para la entidad. Entonces, si yo estoy viendo de antemano que eso puede suceder, lo que tengo que hacer es reflejar esa situación contablemente y constituyo una previsión. Por ejemplo, una previsión para, cuando estamos acá con los créditos, una previsión para una posible incobrabilidad. Yo ya sé que uno de los clientes míos está mal, está en una situación financiera grave, está en un concurso de acreedores, que el abogado me va a decir, él se está por presentar en quiebra, yo ya sé que eso va a pasar. Si yo hoy a fecha de cierre de ejercicio conozco esa situación y sé que va a pasar de pronto, ¿qué hago a la fecha de cierre? ¿Lo sigo dejando como un documento a cobrar? ¿Lo sigo dejando como un deudor por renta? No, no está bien eso, porque yo estoy dando a entender que ese crédito yo lo voy a cobrar y sin embargo ya sé hoy que es muy factible que no lo cobre. Entonces, ¿qué hago? Constituyo una previsión. Pero hay una alta probabilidad de que eso suceda, de que ese deudor no me pague por esos motivos. ¿Se entiende? A eso se refiere cuando dice alto grado de probabilidad de ocurrencia, de que ese hecho incierto, porque no es cierto, suceda en el futuro. ¿Sí? Y además, esta cuenta es una cuenta de qué tipo? Regularizadora. Va a regularizar dentro del rubro, supongamos, cuentas por cobrar a clientes de moneda. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma a mí? ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera unidad que el límite de la medición de los activos era su valor recuperable? Bueno, acá tenemos que aplicarlo ya, porque eso tenemos que hacer con todos los activos, menos con el caja y banco, por supuesto, porque ya ve dinero. Pero acá en créditos, yo tengo que medir, la medición de los créditos no puede sobrepasar su valor recuperable, ¿no? Ese valor recuperable, ¿qué me dice la norma? Que a la fecha de los estados contables, la entidad tiene que evaluar si existen o no indicios de incobrabilidad, o indicios de deterioro, también le llaman, ¿no? O de desvalorización. Tenemos que evaluar esa situación. ¿De qué? De los créditos, estamos hablando de créditos. De los créditos, que en la clase anterior vimos la medición final, la medición posterior, y una de las alternativas era valor nominal o costo amortizado, que les expliqué que era el costo amortizado. Bueno, acá está. Si son créditos medidos a valor nominal o a valor amortizado, yo tengo que ver si existen índices de deterioro o de desvalorización. Y lo mismo con los derechos de facturar al cliente, tengo que hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora, la norma me está diciendo cuáles son los índices de deterioro, en qué me tengo que fijar yo para darme cuenta si hay una posible desvalorización de un crédito. ¿Sí? Me tengo que fijar en todo esto que dice acá. Miren, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Eso lo dice la norma, ¿no? Dificultades financieras significativas del deudor, que es el ejemplo que les di decir yo. ¿Sí? Incumplimientos, cuando veo que viene incumpliendo. Incumplimientos o infracciones de los acuerdos o contratos que han celebrado con la entidad, ¿no? Es un cliente que no cumple, ¿no? En reiteradas oportunidades. Probabilidad de que el deudor inicie el concurso de acreedores que se declare en quiebra. Eso no lo dice el abogado de la empresa. ¿Sí? Cambios adversos en el entorno económico, tecnológico o legal que hagan que ese cliente no nos pueda cumplir, por ejemplo, ¿no? Y acá dice la última, esta última dice probabilidad de compensar los créditos con obligaciones futuras. Ustedes dirán, ¿cómo es eso que yo compenso un crédito con obligación futura? Esto se da
cuando el cliente es también proveedor de la empresa. Puede darse esta situación, que un cliente a la vez sea proveedor. ¿Sí? Porque ese cliente puede ser una empresa que tenga una actividad principal, ¿no? Y la empresa puede a lo mejor requerir, lo tiene como proveedor, lo tiene como cliente y lo tiene como proveedor. ¿No? Esa es la situación. Ahora, ¿qué me dice la norma? Fíjense lo de abajo. Dice, de existir estos indicios de deterioro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Sí o sí, tengo que comparar la medición contable de los créditos ¿con qué? Con su valor recuperable, que ya vamos a ver cómo se calcula, con su valor recuperable. Ahora, si la medición contable es mayor al valor recuperable de los créditos, si yo los créditos los tengo medidos contablemente por un valor y yo sé que voy a cobrar menos, ese es el valor recuperable, lo que yo voy a obtener de los créditos, y bueno, pues entonces ahí hay una desvalorización de los créditos. ¿Sí? Y yo voy a tener que ajustar esa medición. No puedo dejar los créditos medidos por ese valor, porque sé que no voy a cobrarlos a todos, o que de algunos voy a cobrar una parte y no me puedo cobrar todos. ¿Se entiende? Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debemos reconocer una pérdida por desvalorización, que la vamos a registrar como la previsión para desvalorización de crédito o previsión para cuentas de dudoso cobro según sea el caso. O sea que la previsión va a salir de acá, de este análisis, de esta comparación, ¿no? Fíjense, quiere decir entonces que el valor recuperable de los créditos va a ser igual al valor contable menos la previsión. Por eso la previsión regulariza, ajusta la medición de los créditos. Ese es el concepto de la previsión. ¿Sí? Fíjense en el valor recuperable. ¿Cómo determinamos el valor recuperable? Dice, valor recuperable de un crédito. Acá, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar un valor descontado, un valor actual tengo que aplicar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Voy a tomar el futuro flujo de efectivo, ¿no es cierto?, esperado de esos créditos, lo que yo creo que voy a cobrar, porque yo me fijo cuántas cuotas tengo, de cuánto es el monto de cada cuota, y determino ese flujo de efectivo esperado de los créditos, ¿no? Por supuesto que ese flujo de efectivo, cuando yo lo esté determinando el flujo, ¿no? Tengo que analizar los créditos y decir, bueno, de este crédito yo voy a cobrar todo, de este otro crédito no, ¿sí? Porque yo sé que este no me lo va a pagar, y hay incobrable. Ese flujo tiene que estar en función y tiene que ser coherente ¿con qué? Con las incobrabilidades que yo detecte, ¿no? Si yo detecto una posible incobrabilidad, no lo voy a poner como el flujo que voy a cobrar, lo tengo que sacar, ¿o no? ¿Sí? O también si veo moras, ¿no? Posibles moras en los créditos que tengo. Tiene que ser consistente ese flujo de efectivo esperado, ¿no? Lo determino el flujo y ¿qué hago? Lo descuento, lo traigo para acá. A todos esos futuros flujos que yo voy a recibir de dinero, los traigo para hoy. Los descuento ¿cómo? Y ahí la norma me da dos alternativas. A la tasa de interés utilizada en la medición inicial, que yo utilicé en la medición inicial, ¿no? Dice, si el tipo pactado fuera una tasa de interés fijo. Porque pueden ser tasas variables, hay tasas variables también, ¿no? Si la tasa de interés fijo, me fijo en eso. Tomo la tasa de interés utilizada en la medición inicial. Y si no, tengo que tomar la tasa de interés efectiva al cierre, ¿no? De acuerdo, dice acá, a lo establecido en el contrato, ahí es cuando la tasa de interés ya no es fija, sino que es variable. Porque si no es variable, no puedo tomar otra tasa. ¿Se entiende? Así se calcula ese valor recuperable. Es una tarea bastante, no es para nada fácil de hacer. Fíjense ahora, la previsión para cuentas de dudoso cobro. Esto ustedes lo tienen en la práctica. Hay diferentes métodos para determinar esa previsión, ¿no? Hay un método que se llama subjetivo, hay un método que se llama objetivo matemático y hay otro método que se llama combinado de parte y parte, ¿no? En el método subjetivo, ¿en qué consiste ese método? Es cuando yo me siento y analizo cada uno de los créditos, analizo y me fijo cuál es su situación. Si es un crédito que no está vencido, si es un crédito que está vencido, si es un crédito que no voy a poder cobrar, si es un crédito moroso, tengo que analizar todo eso de cada uno de los créditos que tiene la empresa. Ese es el análisis subjetivo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ya ahí aplico un método matemático que es el que ustedes van a practicar.
¿no? Aplico una formulita matemática, ¿no es cierto? ¿Basada en qué? Basada en la experiencia que tiene la empresa en cuanto a las incobrabilidades que ha ido obteniendo en ejercicios anteriores, por ejemplo. ¿Sí? Y después tengo un método combinado que me dice, por ejemplo, yo aplico el método subjetivo para los créditos más relevantes, para los más importantes, para los que son de montos considerables, me fijo bien en cada uno de esos créditos que pasan. ¿Sí? Y para el resto aplico un método matemático, por ejemplo, basado en la experiencia. ¿Sí? Ese es el combinado. Fíjense, abajo tienen el ejemplo de lo que ustedes van a hacer en la práctica. ¿Cómo hago yo un cálculo de la previsión con un método matemático? Fíjense, arriba, ¿qué voy a tomar? El promedio de las incobrabilidades reales que yo fui obteniendo, supónganse, durante los últimos 3 ejercicios. Ahí veo yo cuánto tomo, ¿no? Supónganse. Me fijo cuántos han sido los incobrables de los últimos 3 ejercicios, saco un promedio y va al numerador. Y en el denominador busco un promedio y tengo que elegir una base sobre la cual aplicar un porcentaje. ¿Esa base cuál puede ser? Ahí está detallada. Puedo tomar las ventas totales, puedo tomar solamente las ventas a crédito y puedo tomar los saldos de deudores que yo tengo al cierre del ejercicio. Calculo un promedio de cualquiera de esas bases que yo elija y la pongo en el denominador. ¿Sí? Y esto me va a dar un coeficiente que yo lo voy a aplicar ¿sobre qué? Sobre la base real que tengo al cierre de este ejercicio. Ese coeficiente, si yo tomé la base ventas totales, me fijo cuáles fueron las ventas totales al cierre del ejercicio y le aplico el coeficiente. Si yo tomé solo las ventas a crédito, bueno, tengo que tener la información. ¿Cuáles han sido las ventas a crédito al cierre del ejercicio? Tantos pesos. Aplico el coeficiente sobre eso. Y si no, aplico el coeficiente sobre los saldos de deudores. Ordenan por plan. Bien, ¿cómo estamos? Bueno. Sobre los saldos de deudores. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Eso lo van a ver bien en la práctica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ven? Vamos a ver. Previsión para cuentas de dudoso cobro. ¿Cómo es la constitución, chicos? Este es un ejemplo de qué asiento van a tener que hacer ustedes para constituir una previsión. ¿Qué cuenta vamos a evitar? La cuenta deudores y incobrables, porque estoy constituyendo una previsión para cuenta de dudoso cobro. Fíjense que la cuenta de deudores y incobrables, ¿qué tipo de cuenta es? Una cuenta de resultado negativo. Y la previsión que yo estoy constituyendo nace con qué saldo? Nace con saldo acreedor. ¿Por qué? Porque es una cuenta regularizadora del rubro créditos. Puede ser cuentas por cobrar a clientes en moneda. Entonces, nace con saldo acreedor. De eso no se olviden nunca. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo vaya a utilizar la previsión, ese asiento lo hago al cierre del ejercicio. ¿Qué pasa si en el ejercicio siguiente me aparece una incobrabilidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a registrar deudores incobrables en el ejercicio siguiente? Y no, porque ya tengo constituida la previsión que es para cubrir esa incobrabilidad, esa posibilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la previsión. Entonces, cuando yo uso la previsión, debito la cuenta. Previsión para cuentas de dudoso cobro. Ahí la estoy utilizando, ¿sí? Por el importe que corresponda. ¿Y qué cuenta voy a acreditar? Y depende de dónde haya surgido la incobrabilidad. Puede ser un deudor solvente, un deudor moroso, lo que fuera. Ahí están todos los ejemplos puestos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Muy bien. ¿Qué puede pasar cuando yo con el monto de la previsión, acá vamos al monto, yo constituyo una previsión por cualquiera de los métodos que vimos, determino el monto de la previsión, hago el acentito y yo tengo la previsión constituida. Miren lo que puede pasar. Puede pasar que el monto de previsión que yo constituí sea igual al monto de incobrabilidad que me surgió. ¿No? Puede ser que pase, puede ser, ¿por qué no? Bueno, en ese caso, ¿qué hago? Fíjense, si es igual al monto del deudor incobrable, yo uso la previsión, debito la cuenta previsión para deudores incobrables y acredito la cuenta que corresponde. ¿Está bien? ¿Y con qué saldo me va a quedar la cuenta previsión para cuentas de dudoso cobro? Con saldo cero, muy bien. Puede pasar ahora que el monto de la previsión sea menor al monto del incobrable, al deudor incobrable que surgió. Si es menor el monto de la previsión, la voy a usar entera, la voy a volver a debitar por el monto por el cual la constituí. Pero yo sé
que no me va a alcanzar para cubrir la incobrabilidad. Entonces, ¿qué me va a pasar? Va a quedar una partecita del incobrable sin cubrir por la previsión. Y esa partecita, ¿no?, la voy a tener que registrar con la cuenta de deudores incobrables. No me queda otra, no me alcanza el monto de la previsión. Voy a tener que marcar la diferencia. Y la batería, ¿cuántas que traigo la batería? Chicos, ya no voy más. Mandamos la diferencia a deudores incobrables, ¿verdad? Y acreditamos la cuenta que corresponda, de dónde surgió el incobrable. O puede pasar que el monto de la revisión sea mayor al importe de la incobrabilidad. Ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la previsión solo por el monto de la incobrabilidad. ¿Sí? En el segundo caso, me va a quedar saldada la cuenta. En este otro tercer caso, donde el monto de la previsión es mayor, ¿qué va a pasar? La cuenta previsión para cuenta de los socorros me va a quedar con un saldo, ¿no es cierto? Porque yo voy a usar lo que me corresponde para cubrir la incobrabilidad, pero me va a quedar con un saldo, ¿sí? ¿Y qué hago yo con ese saldo? ¿Qué hago con ese saldo de la previsión? Y bueno, ahí abajo dice que yo puedo recuperar la diferencia, ¿no? La diferencia, esa diferencia de la previsión que me va a quedar en una previsión, un saldito, un saldo acreedor de la previsión, ¿no? Ese saldo es porque yo no hice bien los cálculos en genere más. Entonces lo puedo recuperar. Fíjense, acuérdense que yo, cuando constituí la previsión, hice deudores incobrables. Hice deudores incobrables a previsión para cuentas de dudoso cobro. ¿Yo qué hice en el ejercicio anterior? Utilicé una cuenta de pérdida que se llama deudores incobrables. Mandé a pérdida X monto. Pero resulta que ahora en este ejercicio veo que fue de más, ¿no? Entonces, algunos autores dicen, recupero la previsión. Hago un asiento inverso. Debito, cancelo el saldo de la previsión, la debito, fíjense, debito previsión para cuentas de dudoso cobro, por la partecita que me sobró, y acredito una cuenta de resultado positivo, que se llama recupero, ¿no?, de la previsión para cuentas de dudoso cobro. Eso, algunos autores dicen que ese es el asiento que hay que hacer, pero yo ahí estoy reconociendo un ingreso en este ejercicio y resulta que en el ejercicio anterior mandé una pérdida por un monto de más. Entonces, ante esa situación, hay autores que dicen, no, esto no es lo correcto. Lo que yo tengo que hacer es un ajuste a los resultados del ejercicio anterior, porque yo ahí mandé un importe de incobrables que no era correcto. Entonces, es como que le tengo que devolver al ejercicio anterior parte de la pérdida que yo tomé. Si yo dije deudores incobrables, pónganle, yo voy a utilizar cualquier número, 2 millones, y resulta que solo utilizo 1.500.000, hay 500.000 pesos que me están sobrando. Esos 500.000 pesos se los tengo que devolver al ejercicio anterior. Porque yo en el ejercicio anterior computé una pérdida por 2 millones y resulta que la pérdida real fue de 1.500.000. ¿Se entiende? Y eso significa hacer un ajuste de ejercicios anteriores, lo que se llama área, lo que se conoce con el nombre de área. Entonces, ahí hay diferentes opiniones de los autores. Ustedes verán el día de mañana qué les parece más correcto y tendrán que adoptar una posición. Esto va a pasar todo el tiempo con algunas cuestiones. Entonces, uno por eso tiene que conocer la teoría, tiene que conocer la doctrina y saber fundamentar. Porque la norma deja liberado a veces algunas decisiones, ¿no?, a criterio profesional. Pero yo tengo que hacer algo y tengo que saber por qué lo hago y lo tengo que fundamentar. Bien, ¿qué más tengo? Me está quedando las cuentas por cobrar a clientes en especie. Bueno, esto es más fácil, ¿no? Ya sabemos de qué se trata. Fíjense las cuentas. Acá aparecen dos cosas nuevas que ustedes no han visto, que son los deudores por permuta y los deudores por operaciones de canje, ¿no? Fíjense, los deudores por permuta, esto va a surgir cuando la entidad celebre un contrato de permuta, ¿no? Un contrato de permuta, como acá estamos hablando de cuentas por cobrar a clientes en especie, ¿con quién va a celebrar ese contrato de permuta? Con un cliente, no estamos hablando de un tercero, estamos hablando de un cliente, ¿sí? Entonces, ese contrato de permuta es aquel en que las partes se obligan recíprocamente a ¿qué? A transferirse el dominio de cosas o de bienes, no de dinero, sino de bienes, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una operación de compraventa y esto es permuta. Yo te doy un bien
¿no? La entidad le entrega un bien al cliente y el cliente le entrega un bien a la entidad. De eso se trata el contrato de permuta, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho, ¿saben qué? En la actividad inmobiliaria. Se permutan inmuebles. Yo, entidad, puedo entregar un inmueble al cliente y el cliente me entrega un inmueble que me conviene a mí, ¿no? Es una operación que nos conviene a los dos. Por la ubicación del inmueble, por el tamaño, qué sé yo, por distintos motivos pueden ser. Entonces, tenemos esos deudores por permuta. Y también podemos tener deudores por operaciones de canje. La operación de canje, en la operación de canje también hay un trueque, ¿no? Pero el contrato de permuta está regulado por el Código Civil y Comercial, mientras que la operación de canje no. La operación de canje no está regulada como tal en el Código Civil y Comercial, pero es algo que se utiliza mucho, ¿saben dónde? En la actividad agropecuaria. Cuando, por ejemplo, un productor primario, ¿no es cierto?, recibe insumos, ¿no? Supongamos que nuestra entidad tiene una actividad agrícola. Supongamos que, como el ejemplo que está ahí, miren el ejemplo, a ver, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Produce naranjas, ¿sí? Tiene plantas de naranja, produce naranja, a eso se dedica. Entonces, ¿qué es lo que recibe la entidad de un cliente? Un cliente puede ser que venda ¿cómo se llama? Insecticidas, por ejemplo, o venda fertilizantes. Algo que para mí es un insumo, que para la entidad es un insumo. Entonces, hace una operación de canje. El cliente le da los insumos, le da los insecticidas, ¿no? Y la empresa, la entidad, le entrega a ese cliente bolsa de naranja. Esa es una operación, un claro ejemplo de una operación de canje. Por supuesto que también se debe instrumentar a través de un contratito donde las partes se obliguen, ¿no? Y en este caso es un ejemplo que se hace una permuta y bueno, tiene el mismo valor. Hay veces que no tiene el mismo valor, pero nosotros hemos tomado este ejemplo más fácil, ¿no? Que tiene el mismo valor. Entonces, cambio de una operación a otra. Lo que pasa es que la empresa entrega las naranjas y tiene que esperar a que el cliente, unos días, para que le entregue los insumos. Capaz que esos insumos, esos insecticidas y demás, el cliente los importa y no los tiene ya. Entonces tiene que esperar, ¿sí? Por eso es que surge la cuenta deudores por permuta, porque es el cliente que le está debiendo el insecticida, ¿sí? Y la empresa, como ya le entrega las naranjas, acredita la cuenta productos agropecuarios que son las naranjas, ¿sí? Y después, cuando el cliente le entrega los insecticidas, ¿qué hacemos? Ingresamos esos insumos agropecuarios que son los insecticidas o fertilizantes y damos de baja la cuenta deudores por operaciones de canje. ¿Se entiende? De eso se trata. Bueno, y lo mismo, fíjense, tenemos que esos deudores pueden convertirse en morosos, pueden convertirse en gestión judicial o extrajudicial. ¿Por qué no? Puede pasar que el cliente no cumpla con su parte, ¿no? Y tenemos una cuenta regularizadora por si hay una posible desvalorización. Luego, vamos a las otras cuentas por cobrar en especie. Acá ya no estamos hablando de clientes, estamos hablando de operaciones con terceros, ¿no? Y bueno, acá tenemos todo lo que ya sabemos, ¿no? Derechos de recibir servicios o bienes, ¿no? Entonces, si son derechos de recibir servicios, tenemos, por ejemplo, los alquileres pagados por adelantado, los seguros pagados por adelantado, servicios de vigilancia pagados por adelantado. Esas cuentas representan derechos de recibir servicios, ¿sí? Ahora, también podemos tener, por ejemplo, anticipo para la compra de equipos de insumos de computación, anticipo para la compra de artículos de limpieza que hace el ente, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero acá, ¿qué están representando esta cuenta? Derechos de recibir bienes. Por eso son créditos en especie. Pero acá se trata de bienes que no tienen que ver con bienes de cambio, por ejemplo. Porque si no estarían ¿dónde? En el rubro, bienes de cambio. ¿Se entiende? Acá son otro tipo de bienes, ¿sí? Y después también podemos tener deudores varios por permuta o por operaciones de canje. Igual que lo que vimos con la empresa, nada más que con un tercero, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, fíjense, miren, en este ejemplo es un contrato de permuta que hace la entidad con un tercero, donde hay un intercambio de inmuebles. ¿Ven? Se intercambia terrenos en este caso. Y los terrenos tienen el mismo valor. Están ubicados en diferentes lugares, pero deben tener también diferentes dimensiones, ¿sí? Por eso pueden hacer una permuta, ¿sí?
Entonces, de eso se trata esta operación. Y lo último que tenemos son los créditos en moneda extranjera, que acá volvemos a ver lo mismo. Tenemos que ver los créditos en moneda extranjera que tienen que estar medidos a qué valor. ¿Qué tengo que tomar yo para medir esos créditos en moneda extranjera? La diferencia de cambio vigente a la fecha del cierre del ejercicio. Y por ese valor los tengo que dejar, ¿sí? Y esa diferencia de cambio puede ser positiva o puede estar negativa. ¿Cuándo va a ser ahí? Miren, positiva. Para que sea positiva, tiene que haber subido la cotización de la moneda extranjera. ¿Sí? El tipo de cambio tiene que ser mayor, tiene que haber aumentado, ¿sí? Entonces va a aumentar mi crédito de beneficio, es positivo. Si en cambio el tipo de cambio bajó, yo voy a cobrar menos porque el tipo de cambio bajó. Entonces mi diferencia de cambio va a ser negativa. ¿Se entiende? Y tendré que hacer ese asiento de ajuste en un caso o en el otro. En uno es un ingreso financiero, ¿no? Y en el otro se trata de un costo financiero cuando es pérdida. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto me Chicos, nos quedan 2 minutitos para hacer la actividad. No la van a poder hacer en 2 minutitos. ¿Qué materia tienen ahora?